Investigate Europe. Para esta investigación en concreta, efectivamente, hay investigaciones en las que digamos que solo trabajamos los miembros del equipo, pero en esta hemos tenido, digamos que socios investigando desde el principio. Por ejemplo, en Estonia llegamos a un acuerdo para que se uniesen, bueno, pues el mayor periódico digital de allí, que se llama Delphi, el grupo, y por lo tanto que han estado desde el principio de la investigación. O en Alemania, la tele alemana y el Süddeutsche Zeitung, como te comentaba, ¿no? O sea, digamos que eso le ha añadido un elemento de complejidad, pero por otro lado de riqueza a la investigación, ya que no estuvimos solo los periodistas de Investigate Europe, sino periodistas de otros medios que desde el principio estuvieron en la investigación con nosotros. Por lo tanto, bueno, perdón, y no solo eso, sino que para algunas, yo te doy mucho detalle y tú luego lo resumirás, pero quiero explicarte todo para, aún así, pese a tener, digamos que algún socio externo y que estamos en 12 países, había algún país que nos faltaba y que era interesante para nuestra investigación. Entonces, contactamos con periodistas locales, freelancers locales, pues estoy pensando en Rumanía, que a lo mejor ayudaron a uno de los artículos concretos, ¿vale? A cuestiones como más, bueno, pues más específicas. Entonces, en total, hemos estado implicados, hemos publicado en más de 20 países alguna de las informaciones, no las 8 en los 20, porque como te he dicho, la forma de producir es muy diferente. En Portugal hemos publicado un documental de media hora, un documental para la tele, que obviamente, bueno, pues es diferente, ¿no? Pero en total, una parte de la investigación o toda, hasta en 20 países europeos, ¿no? Yo creo que eso da una dimensión de lo interesante y lo compleja que ha sido, pero lo interesante que es el cross-border journalism, ¿no? Porque realmente sin este tipo de periodismo transfronterizo, de apoyarnos en otros medios y otros periodistas, sería imposible a lo mejor hacer algo como esto, ¿no? ¿Cuántos periodistas implicados? A ver, yo te contesto con más seguridad a los medios implicados porque, claro, yo en Süddeutsche Zeitung no sé realmente cuántos periodistas, sé quién era el enlace, con quién nos veíamos nosotros cada cierto tiempo, ¿no? Pero yo no sé si estuvieron implicados al final 4 o 5 o 3 periodistas en un periódico como este, ¿no? Es fácil que hayamos estado más de 40 periodistas trabajando, pero yo prefiero, en ese sentido, o sea, los datos que yo sé con seguridad es, en Investigate Europe hemos estado en torno a 11, 12 periodistas del total, aunque luego al resto de personas de la organización, a Outreach le tocó al final implicarse a la hora de, bueno, pues digamos, de hacer publicidad de la información y tal. Y ese otro dato sobre que la investigación se ha publicado en más de 20 medios de toda Europa. Con unas primeras semanas, en este caso casi fueron 2 meses, de intentar entender en profundidad cómo funciona el sistema, ¿no? Cómo funcionan en los respectivos países, cómo funcionaban los precios, cómo se negocian. O sea, que digamos que hubo un par de primeros meses en los que básicamente lo que hacíamos era poner en común las cosas que nos parecían, bueno, pues que eran llamativas, que podían tener interés, y que, bueno, pues desde un punto de vista informativo podían ser relevantes. A los 2 meses aproximadamente hicimos un primer documento de trabajo que era, bueno, ese además en concreto, pero vamos, esto es lo de menos, digo, me lo conozco más porque digamos que yo con todo que había ya en el grupo, de unos 8 o 10 páginas donde ya identificábamos 10 potenciales temas, ¿vale? Que podían tener interés. Porque para nosotros era muy importante en un tema tan complejo como este, intentar explicar, no quedarnos en un artículo concreto, sino intentar explicar, bueno, pues los diferentes aspectos relevantes que hay en un tema tan complejo y tan interesante como la industria farmacéutica y el acceso a los medicamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces yo creo que el periodismo, claro, el periodismo de investigación, cuando tienes esta oportunidad, pues es maravilloso, pero muchas veces estamos ya tan influidos por la actualidad, ¿verdad? Que queremos publicar algo cuanto antes, un solo artículo. Uno de nuestros objetivos era,
Por eso hacer una serie de artículos o tener suficiente información para un documental para explicar la estructura del sistema. Bueno, entonces, a los 2 meses teníamos identificados básicamente esos 10 potenciales temas que por el camino se han quedado 2 nada más. Los otros los hemos terminado desarrollando y se han terminado produciendo, ¿no? A partir de ahí teníamos 2 reuniones semanales. Por un lado, una reunión que todos los lunes por la tarde en la que participábamos lo que te comentaba, el equipo editorial más los 2 coordinadores de la investigación, o sea, 6 personas de Investigate Europe, en este caso, o sea, todo interno, y luego los miércoles por la mañana una reunión con todos los periodistas implicados. Pues, el resto de periodistas de Investigate Europe, la periodista de Estonia que estaba en la investigación, una periodista de Holanda, por ejemplo, que participó en uno de los temas concretos, el de la Agencia Europea de Medicamentos. Entonces, digamos que ahí pues, semanalmente, aparte de crear el típico grupo en Signal o grupos en Mattermost, que es el canal que utilizamos para comunicarnos internamente, bueno, pues en esas reuniones semanales, tanto del equipo editorial como de todos los periodistas implicados, bueno, pues íbamos compartiendo avances, viendo por dónde, bueno, pues por dónde iba la investigación en cada uno de los 8 temas. Prácticamente después de esa, digamos, de estudiar el tema y de localizar lo que consideramos posibles artículos de interés, bueno, pues ya nos fuimos dividiendo, ¿no? Pues hubo pues, 3 periodistas en concreto, 4 periodistas que estuvieron trabajando en el artículo de la Agencia Europea de los Medicamentos. Hubo un periodista que básicamente, con el apoyo del equipo editorial, hizo el tema de los paraísos fiscales. Hubo, bueno, pues nos fuimos dividiendo, ¿eh? Y, bueno, pues yo creo que en algún caso, que era el más especializado, paraísos fiscales, estaba solo un periodista, hubo varios que por la complejidad pues estaban 4, 5 o más entre Investigate Europe y externos, ¿no? Y bueno, y así fuimos, digamos que avanzando en paralelo, en una investigación ya periodística clásica, pues, compartiendo la información, hasta que luego, pues, un mes y medio antes de publicar, empezamos en algunos casos, a mandar bueno, request for comment, las solicitudes a las empresas y a los actores implicados para que nos fuesen dando respuestas. En otros supuestos empezamos mucho antes, por ejemplo, en la investigación de la Agencia Europea de los Medicamentos, ¿no? Y bueno, y luego las últimas semanas del fact-checking y la edición, ¿no? La verificación y la edición. Utilizamos también, bueno, pues herramientas que yo creo que en el periodismo de investigación son obviamente clásicas ya, como las solicitudes de transparencia. Por ejemplo, enviamos una solicitud de acceso a la información a través de la ley de transparencia a la Agencia Europea de los Medicamentos. Así obtuvimos una base de datos con todas las empresas que financian a la Agencia Europea de los Medicamentos. Fue una base de datos con más de 40.000 entradas. Pero bueno, nos permitió hacer una parte del artículo de la Agencia Europea de los Medicamentos gracias a esa vía, ¿no? En ese sentido, para un periodista de investigación, yo creo que es una investigación que ha sido muy, muy completa porque hemos tenido que tocar digamos que todos los mecanismos o todas las herramientas que están a nuestra disposición, desde consultas en registros mercantiles a la solicitud de información vía transparencia a la Comisión Europea, obviamente, hablar con todo tipo de expertos, hacer entrevistas, trabajo de campo con personas afectadas, porque no olvidemos que estamos hablando de seres humanos que son al final de personas las que tienen o no tienen acceso a los medicamentos. Hubo que identificar, obviamente, a pacientes. Digamos que todas esas herramientas han estado ahí, las hemos utilizado en diversa medida y bueno, yo creo que desde ese punto de vista también ha sido muy interesante, aparte de la información y el contenido, trabajar en el tema como periodista. Bueno, yo creo que lo fundamental es definir muy bien, sobre todo
A ver, yo creo que los periodistas con la experiencia, ¿no? Según vamos avanzando en investigaciones, una cosa que tienes es un poco más de olfato para saber, este tema se puede convertir en 100 temas, por lo tanto hay que ser más estricto desde el principio, o, bueno, pues este otro está más enfocado, es más complicado que se desvíe. Pero pongo un ejemplo clásico. Para mí es muy importante bueno, obviamente, después de esa fase de, vamos a llamarle, de estudio y de identificación de temas de interés, definir muy bien metodológicamente las cuestiones que había que hacer. Pues voy a ponerte dos ejemplos de la investigación que yo creo que sirven, ¿no? Por ejemplo, investigar a las principales empresas. Claro, puedes escribir libros y estar años, ¿no? Entonces, desde el principio dijimos, analizamos inicialmente las cuentas de las grandes empresas y dijimos, bueno, vamos a analizar cuántas filiales en paraísos fiscales tienen las 15 principales empresas de Europa, ¿vale? Bueno, de Europa, que son las mismas prácticamente que en Estados Unidos, o sea, las 15 principales empresas. Y ese es nuestro marco y no nos vamos a salir de ahí. Y si porque si no es infinito, pero si tú defines el marco muy claramente, bueno, pues ya lo tienes situado, ¿no? O de esas mismas 15 empresas, por lo tanto, vamos a ver exactamente en sus cuentas cuánto dedican a investigación, que es una de las alegaciones que siempre hace la industria, que todo es muy caro porque dedican mucho a investigación. Vamos a ver cuánto dedican a marketing, que era, digamos que una de las críticas habituales a las empresas farmacéuticas. O sea, tenemos identificados los temas, vamos a, desde el principio, a ir muy centrados a esos objetivos e intentar no salirnos de ahí. Obviamente, si aparece algo por el camino, pero en este tipo de cuestiones yo creo que es fundamental ese enfoque metodológico claro desde el principio y intentar mantenerte fiel a él. Un segundo ejemplo para el acceso, para intentar demostrar, una de las características en Europa es que dependiendo del país, el acceso al mismo medicamento existe o no. Entonces, la aprobación es centralizada por parte de la Agencia Europea de los Medicamentos, pero el día siguiente de la aprobación, pues, al día siguiente o al mes siguiente, pero con gran inmediatez, en Alemania o en Austria va a estar a disposición de los ciudadanos y en Estonia o en Rumanía va a tardar muchísimo más. Esto es por dos motivos, que es, uno, hay veces que el sistema sanitario no tiene dinero para esos medicamentos de última generación que son carísimos, y otra, a la propia farmacéutica no se dirige a ese país porque no tiene o suficiente población o sabe que no puede cobrarle tanto como a Alemania y por lo tanto van mucho más tarde. Bueno, claro, esto así planteado es de una complejidad, porque luego hay otro elemento. Las farmacéuticas tienden a producir muchísimos medicamentos, pero obviamente los estados no tienen que acceder a todos los medicamentos, porque si ya tienes uno que funciona muy bien, entonces ese tema era complejo, muy complejo de abordar, ¿no? Y además, bueno, pues como tenemos que hacer los periodistas de información, que sea algo que yo siempre utilizo la misma frase, la última coma de un artículo nuestro lo tenemos que poder defender ante un tribunal. Quiero decir que eso para mí es, tenemos que probar hasta la última coma. Bueno, eso era complejo de definir. Al final, ¿por qué optamos? Bueno, pues, primer paso, hablamos con un instituto alemán independiente que en Europa es reconocido como uno de los principales institutos a la hora de valorar el valor añadido, el valor que tiene un medicamento. Le pedimos a ese instituto que nos hiciese un listado de, creo que fueron 31 medicamentos que, según ellos, efectivamente no eran lo que en la jerga se llama un Me Too, que es un medicamento que simplemente es lo mismo que otro ya anterior, pero que no tiene un valor añadido. O sea, 31 medicamentos que, según ese instituto alemán independiente, realmente merecería la pena que tuviesen los sistemas sanitarios de todos los países europeos. Con ese listado le pedimos a todos los corresponsales o a todos los periodistas que tenemos en los diferentes países, y donde no teníamos, ahí fue donde el equipo que estaba coordinando esta parte contactó con periodistas de esos países para que mirasen si esos 31 medicamentos estaban accesibles o no. Con esa base de datos, ya, por lo tanto, ya teníamos definido
medicamentos que objetivamente son interesantes, qué países los tienen, nos faltaba entender por qué, hablar perdón, con esos, perdón, el aire acondicionado hace estragos. Eh, hablar con los países donde no había acceso a los medicamentos de forma mayoritaria, pues a lo mejor de los 31, ahora dudo si son 31, 32 o 33, pero te lo confirmaré luego. Creo que son 31, pero 32, vale, es que tengo otra cifra en la cabeza que son 33, que es en lo que estamos trabajando ahora, que son las empresas que forman parte de la patronal europea. Pero bien, entonces 32, perfecto. Bueno, para entender por qué no tenían acceso a lo mejor a 15, 16 de esos medicamentos y luego identificar pacientes que hubiesen, bueno, pues sufrido esa falta de acceso, por decirlo así, ¿no? Entonces, en el fondo volvemos a lo mismo, es lo que nos costó más tiempo es entender cómo podíamos tener la metodología, pero una vez que la metodología estuvo clara, y considerábamos todos que era sólida, luego es mantenerte. Por lo tanto, para mí, en una investigación de este tipo, hay que perder el tiempo, que realmente es ganarlo, en dos cuestiones previas. Uno, estudiar muy bien el campo, o sea, estudiar y saber qué es realmente lo que tú puedes aportar en esa investigación, qué cosas puedes demostrar y que tengan interés, obviamente, que sean de interés público. Y luego, para todo aquello que no sean testimonios, entrevistas con expertos, tener una metodología clara y no apartarte de ella. Bueno, salvo que te demuestre la realidad que tenías algún error al pensar o diseñar la metodología, ¿no? Pero si no, yo creo que cuanto más tiempo se dedica al principio a la investigación, mejor, porque es tiempo que se gana luego, ¿no? Y ese es, digamos, que mi principal consejo. En esos 2 primeros meses dijimos, merece la pena hacer un artículo sobre acceso al medicamento en los diversos países. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una preocupación a nivel europeo, de la Unión Europea, y de hecho se va a aprobar lo que se llama el paquete farmacéutico, que es una nueva legislación a nivel europeo. Y entonces dijimos, bueno, si hay esta preocupación a nivel europeo y en diferentes países, consideramos que identificamos un tema que es el acceso al medicamento. Tenemos identificado el tema, siguiente paso de ese grupo, por decirlo así, es, ¿vale? ¿Cómo lo podemos demostrar? La metodología. Hay otro. A ver, existe en Europa una agencia europea de los medicamentos que aprueba no todos los medicamentos, pero sí los de última generación, los del cáncer. Vale, pues entonces dijimos, merece la pena hacer una historia sobre la Agencia Europea de los Medicamentos porque afecta a los 27 países. Para nosotros es muy importante que los temas no afecten a un solo país, sino a veces no pueden afectar a los 27 de la Unión Europea, pero bueno, 27, nosotros trabajamos en los 27 de la Unión Europea, pero tenemos un periodista de Inglaterra y, bueno, dos realmente, y uno de Noruega, con lo cual habitualmente esos dos países también los metemos en nuestras investigaciones, ¿no? Pero, bueno, la Agencia Europea del Medicamento, rápidamente identificamos que ahí había dos temas que preocupaban. Uno era conflictos de interés en la propia Agencia Europea del Medicamento y otra que la Agencia Europea está financiada por la propia industria. Esto también pasa en Estados Unidos, no sé cómo es en México, pero en Europa, bueno, esto hace años no era así. Antes lo financiaban los gobiernos, ¿no? Y dentro de Europa hay un país que es Francia donde la financiación es pública. Pero bueno, vamos a la Agencia Europea de los Medicamentos, EMA, ¿no? Por sus siglas en inglés. Entonces, primero pensamos, hay que hacer algo sobre la EMA y luego identificamos, vale, tiene estos dos problemas. Un problema de que aprueban demasiados medicamentos demasiado rápido, que utilizan unos procedimientos concretos, que se llama autorización condicional, que aprueban el medicamento, aunque no esté completamente certificado, que va a ser súper efectivo, tal. Detectamos los conflictos de interés y el tema de la financiación. Bueno, a partir de ahí nos pusimos, el siguiente paso es, financiación, el más fácil, ¿cómo lo vamos a demostrar? Vale, pues vamos a pedir, hacer una solicitud de acceso a la información a la EMA diciéndole, queremos que nos dé del año 2022 todos los pagos realizados por empresas farmacéuticas. Con eso tendremos, cuando recibamos los datos, podremos saber
pues realmente hay una concentración en manos de grandes multinacionales. No, está muy repartido. ¿Qué porcentaje de su presupuesto supone la financiación de las empresas? ¿No? Entonces, digamos que eso forma parte de los 8 meses. En esos 2 primeros meses identificamos globalmente el tema. Yo no tengo inconveniente en pasarte este documento inicial. Obviamente te pido que no lo publiques tú, pero si a ti te sirve para entender, digamos que ese fue vale, tenemos identificados estos temas, creemos que esto puede ser interesante y verás que la mayoría los hemos publicado. Hay algunos que no, como las ventas paralelas, porque no llegamos, quiere decirse, no, nos faltaban medios, pero eso es esa primera fase de 2 meses de identificación de los temas. Inmediatamente, cuando después de esos 2 meses, ya está la fase de la metodología. Hay algún momento, pues lo de la solicitud de información, yo creo que incluso fue antes, en medio de esos 2 meses nos dimos cuenta que lo íbamos a necesitar y como hay unos plazos para que te respondan, mandamos inmediatamente la pregunta, ¿no? Pero digamos que, o sea, básicamente, si lo quieres dividir en 3 fases, antes de entrar ya en la fase de hablar con los afectados, etcétera, es estudiar el tema e identificar los artículos concretos, eh, apostar por la metodología concreta o pues necesitamos identificar pacientes, o sea, qué se necesita para demostrar y qué hay de interés y, bueno, y desarrollarlo, claro. Organizaciones de pacientes, con lo cual eso es una primera vía de acercamiento, es, bueno, una vez que si tú tienes identificado un medicamento que sabes que es lo que nosotros buscábamos, ¿no? Pues que tiene un precio completamente excesivo, y que hay problemas de acceso, por lo tanto, en determinados países. Bueno, pues una vez identificado ese medicamento, pues lo que necesitas efectivamente es identificar pacientes que sufran esa enfermedad, ¿no? Y ahí, bueno, pues por ejemplo, Max hizo un trabajo excelente, pero bueno, no solo él, hubo varios periodistas y ahí también la cercanía es muy importante, ¿no? Pues si tenemos una periodista en Estonia, es fácil que localicen, a lo mejor más fácil que si lo intentas hacer desde Madrid, localizar un enfermo allí. Digamos que en ese sentido la red extensa que tenemos nos ayuda, ¿no? Aunque luego es el talento de algunos periodistas concretos lo que más ayuda sin duda, ¿no? Yo diría el primer paso es siempre, bueno, acercarse a las organizaciones de pacientes, que muchas veces van a estar más del lado de la industria, pero en otros casos no, porque realmente sufren la falta de acceso, ¿no? Y eso con la fibrosis quística fue muy claro, ¿no? Bueno, luego en determinados países hay casos que han saltado más a los medios en un momento determinado y por lo tanto, pues se sabe que existe, ¿no? Es otra forma de acercarte, pero hombre, sin duda yo creo que es una parte especialmente complicada, pero especialmente importante en este tipo de temas, ¿no? Para que no sea solo, pues eso, los datos, los documentos, aunque sea impactante, sino ponerle rostro a las historias, ¿no? Y bueno, mi recomendación ahí es acercarnos a las organizaciones de pacientes primero. Dentro de estudiar el tema al principio, pues ya te vas dando cuenta que hay temas que son más polémicos, que afectan a más gente, que son más impactantes, que son más relevantes desde el punto de vista público. Bueno, eso te ayuda a definir un poco. Pero en este caso, ya te digo, yo creo que las organizaciones o por ejemplo, en España, y no es el único país, hay muchos otros países de la Unión Europea, pero pongo el caso de España porque es el que conozco más, hay una asociación que se llama Asociación de Acceso al Medicamento Justo, que pelea exactamente por eso, ¿no? Y porque haya justicia y que haya un precio justo y por lo tanto, bueno, pues si tienes esa asociación, ellos van a tener contactos, van a conocer casos, te van a facilitar el trabajo. O yo hice un artículo exclusivamente para España porque era sobre la pelea que ha habido en España, en concreto en los tribunales, para conseguir conocer el precio de los medicamentos. Bueno, hay 2 asociaciones en concreto que pelean, o han estado peleando desde el principio, incluido en los tribunales, por conseguir acceso. Bueno, pues yo analicé
todas las causas que habían llegado a los tribunales, pero luego hablé con ellos, porque obviamente es gente que va a estar dispuesta a, bueno, pues a facilitarte información y ayudarte en la investigación, ¿no? A mí me gustan especialmente los temas que abordan los diferentes ángulos de con diversos artículos o un documental que realmente aborda los diferentes ángulos de los temas complejos, ¿no? Yo creo que tendemos a simplificar demasiado, que el periodismo va en esa dirección muchas veces de textos menos cortos porque el lector no tiene tiempo de leer, enfocarnos en muy pocas cosas, pero la realidad es que hay temas que son muy complejos y que necesitan diversos artículos para explicarlos, ¿no? Entonces, esa visión global, que luego la tienes que, obviamente no vas a escribir, porque si no escribes un libro, ¿no? No puedes escribir 60, 400 páginas, pero dividirla, pero para que el que se lea la investigación completa o una parte, las partes que más le interesen, tenga una visión lo más, bueno, pues completa posible, para mí eso es una de las cosas que aportan estas investigaciones, ¿no? Eso al mismo tiempo exige, que es la otra parte bonita para mí, insisto, esto es una opinión, eso, utilizar realmente los diversos recursos que están a disposición de un periodista de investigación, ¿no? Si solo es un artículo en el que bueno, a ver, un artículo de investigación nunca van a ser solo testimonios o no necesariamente, ¿no? Pero si solo utilizas una de las herramientas, bueno, aquí han entrado en juego realmente todas, como comentábamos antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues te da una idea también bueno, pues de lo complejo que puede llegar a ser, pero interesante porque tocas diversos aspectos, ¿no? Desde lo más... bueno, yo soy súper, igual que te he dicho, que a lo mejor tengo menos empatía para conseguir que la gente hable conmigo. A mí me encanta todo lo relacionado con la ley de transparencia. Entonces, ¿cómo tienes que plantear las preguntas? Por ejemplo, esto es un tecnicismo y probablemente nada interesante para tus lectores, pero la misma información, si la quieres obtener en España y en Europa, hay que plantearla de forma diferente. ¿Por qué? Porque tú en España, por ejemplo, tú puedes pedir que te digan, o sea, yo le pedía, esto es el caso real, ¿no? Yo le pedí a la Agencia Europea Española del Medicamento, perdón, el equivalente a la europea, díganme qué empresas han pagado a la agencia, bueno, se lo pedía al Ministerio de Sanidad, que es quien decide, qué empresas le han pagado en el año 2022 dinero por autorizaciones, bueno, por tasas, a la agencia. Y yo lo que espero es que esa pregunta está planteada de acuerdo con la norma española y yo lo que espero es que me digan un listado en el que sea, pues imagínate, AVI, Pfizer, pues 3.523 euros, ¿no? Vale. Tú esa pregunta no la puedes plantear así ante la Comisión Europea porque no te contestarían. En la Comisión Europea tú tienes que preguntar por documentos que contengan la información. Entonces, ¿cómo podrías plantear la misma pregunta? Pues bueno, ¿cómo la hemos planteado? Díganme, o mejor, entreguen aquellos documentos que obren en su poder donde conste la financiación recibida de las empresas. Bueno, parece una tontería, pero si planteas mal la pregunta, no te la van a dar, porque en España si pides el documento no te lo van a dar y en la Unión Europea al revés, ¿no? Entonces, bueno, nada, un placer. Muchas gracias. Adiós, chao.